Tiempos de oportunidad para obras mayores. ¿Cuáles son esos tiempos? ¿Cuáles son los tiempos de oportunidad? A veces los tiempos de oportunidad no son los que nosotros diríamos mejores tiempos. A veces los tiempos de oportunidad son los tiempos que son calificados de peores. Son los momentos de crisis, de dificultad. Son los tiempos que Dios usa para las grandes oportunidades. Esto es, en términos políticos, así. Cuanto peor va, mejor nos irá. O sea, ¿quién entiende esto? Solo los que tienen a Dios en sus vidas. Porque a veces los momentos de mayor gloria se dan en los momentos de mayor opresión. Y esto es lo que yo quiero traerles en esta noche. Porque los tiempos que vivimos son tiempos que amenazan a la iglesia, amenazan la fe. Y algunos piensan que la iglesia va a retroceder, algunos hacen incluso estadísticas, donde las ideologías van a crecer, el islamismo seguirá creciendo y el cristianismo en Europa va a retroceder. Más, aquí hay una iglesia en San Agustín que va a decir, con nosotros eso no va a ocurrir. Nuestra iglesia va a crecer y se va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? No aceptamos esos diagnósticos. El Señor está con nosotros. Ahora, el asunto es entender que para nosotros ver mayor gloria, vamos a tener que experimentar quizás momentos difíciles. Y son los que estamos atravesando. Ya no hablo a nivel de país, a nivel de Europa. Ya habéis visto todo lo que está ocurriendo. Cada mes nos despertamos con un susto nuevo. Algunos lo están pasando mal con el tema de la hipoteca, con el tema de la luz, con el tema del gas. Es que no sabemos qué va a venir mañana. Pero nuestra esperanza no depende de la economía global. Nuestra esperanza no depende de cómo vaya el mundo. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios. ¿Ven? Entonces a veces esa confianza se desarrolla, se ejercita a base de luchas y a base de pruebas. Y esto es lo que realmente podemos ver a través de distintas historias en la palabra de Dios. Hay un texto que está en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 20-23. 2 de Samuel, capítulo 23, verso 20-23. Estamos queriendo identificar los tiempos de oportunidad. Diga conmigo, tiempos de oportunidad. ¿Cuáles son esos tiempos de oportunidad? Mira lo que dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 23, 20-23. Ahí nos encontramos ya en los últimos días de la vida del rey David. David está haciendo un repaso de cuál ha sido su historia, su gente, hace un repaso de la gente de confianza, de esos valientes que han estado a su lado, que le ayudaron a ejercer su reinado, que le acompañaron en los momentos más difíciles, que lo defendieron, que pelearon por él, que estuvieron a su lado y que de alguna manera él los quiere honrar, los quiere mencionar y los quiere dar su lugar, mencionando sus características, su perfil, su currículum, porque el currículum vital realmente, lo que realmente Dios está buscando no es cuánto sabes, sino qué es lo que has hecho por Él. Lo que vale en la vida no es cuánto tú sabes, sino qué es lo que has logrado hacer. Esto es lo que realmente tiene peso. Y Él está hablando de una serie de personajes muy interesantes, y uno de los que a mí me llama la atención, y son esos personajes que tú los lees en la Biblia y lees rápido, porque no se habla mucho de él, sino que se va hablándose en momentos determinados, pero cuando se llega al momento del versículo 20, David va a mencionar a alguien que se llama Benaía. Y Benaía es alguien que nos representa a todos nosotros, y es del que yo te quiero hablar en esta noche. 2 de Samuel 23, versículo 20-23. Dice la palabra del Señor: después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Catseel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a él a un egipcio, hombre de gran estatura,
y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Cuando vamos a Benaía se nos dice que era un hombre, era alguien que fue característico por ser grande en proezas. La palabra proezas significa poder de habilidad, de valentía, alguien que es productivo, alguien que es hábil, alguien que hace lo que marca la diferencia. Es la gente que hace cosas extraordinarias, no es la gente ordinaria, son gente ordinaria, pero que hace cosas extraordinarias. Es la gente que marca la historia, no es la gente que cuenta lo que otros hacen, sino que tienen su propia historia, tienen sus propios hechos que contar, tienen algo que decir, tienen un lugar en la vida, se abren paso, sean cuales sean las circunstancias. Y Dios nos está llamando a nosotros también a hacer proezas, porque la palabra declara que en Dios haremos proezas. Eso lo declara el Salmo 60, versículo 12 y el Salmo 108, versículo 13. Pero antes de eso dice que vana es la ayuda de los hombres, pero en Dios haremos proezas. Y frente a los desafíos que tenemos, frente ante las amenazas que tienes por delante, sepas que Dios va a usar los tiempos turbulentos, los tiempos difíciles para llevarte a realizar cosas que quizás ni siquiera has llegado a imaginar. Aquí nos encontramos con Benaía. ¿Y por qué menciona a Benaía? Menciona a Benaía porque era un hombre que él supo aceptar lo que tenía por delante como un reto para poder superar circunstancias que venían a amenazar. No se hablan de detalles de por qué se metió en los líos que se metió, porque aquí se describe de 3 acontecimientos realmente impresionantes. Uno de ellos tiene que ver, según el texto de la palabra de Dios, que mató a 2 leones de Moab. Luego en otro caso dice que descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Y dice también que él mató a un egipcio de gran estatura que tenía una lanza impresionante y que él peleó contra él con un palo, lo venció y con su propia lanza lo mató. 3 acontecimientos que son proezas, pero esas proezas están precedidas por una actitud realmente extraordinaria. Y aquí es lo que realmente quiero resaltar en esta noche. Y debes de saber que la gente que experimenta la gloria es la gente que corre riesgos. Los que no corren riesgos no logran hacer las cosas. Y los riesgos son parte de la vida del cristiano. El enemigo quiere que te quedes en tu lugar de confort, en el lugar que tú conoces, en el que tú te desenvuelves, en tu mundo, en tu día a día. Él no quiere que tú te muevas hacia este espacio de riesgo. Y el peor riesgo que puede haber, nunca te olvides, el peor riesgo que puede haber es no correr riesgos. Eso es lo peor que puede hacer. Cuando tú no quieras correr riesgo, corres el riesgo de morir. Morir en la mediocridad. Morir en ser uno más del bulto. Pero Dios quiere que tú entiendas que Él te está empujando a que descubras que en medio de las grandes adversidades es cuando vienen las grandes oportunidades para Dios, de parte de Dios para tu vida. Yo veo aquí en primer lugar Joiada, que es mencionado como Benaía como hijo de Joiada. Y es interesante ver que cuando tú analizas la vida de Benaía y analizas quién era Joiada, te das cuenta que Joiada no era un militar, sino que era un levita. Era una persona dedicada al templo, un hombre que se dedicaba a adorar a Dios, se dedicaba al culto. Y lo que él hacía era tocar instrumentos, sirviendo a Dios. Y Benaía
era uno de sus hijos. Y Benaía sirvió a David y sirvió como un grupo de jóvenes que también en el templo, o en este caso en el tabernáculo, servían a Dios. En ese tabernáculo donde recibían el arca. Era parte de esa gente que hizo la fiesta cuando el arca fue traída a Jerusalén. Era un hombre que conoció y experimentó la presencia de Dios. Era levita. ¿Y cómo pasó de ser levita a ser un guerrero? ¿Cómo pasó de ser un hombre que de pronto estaba en el templo tocando un instrumento a tomar un hacha o tomar una flecha o tomar una espada, un escudo en sus brazos? Pues es muy importante, porque cuando estamos hablando de levitas, estamos hablando de gente que sabía y conocía lo que era la presencia de Dios. Disfrutaban la presencia de Dios. Y cuando uno disfruta en la presencia de Dios, uno comienza a recibir los sueños, la revelación de los planes que Dios tiene para tu vida. Y recuerda una cosa, que si Dios va a hacer algo con tu vida, lo que Él va a hacer te lo va a revelar en su presencia. Y cuando tú le adoras, cuando aprendes a alabarle, cuando aprendes a desarrollar comunión con Dios, ahí van a venir los planes de Dios para tu corazón. Y muchos se preguntan, ¿qué Dios tendrá conmigo? ¿Qué Dios hará con mi vida? ¿Qué Dios? Mira, yo no sé lo que Dios tiene contigo, pero yo sé es que Dios se lo va a revelar. Y para poder entender lo que Dios va a hacer con tu vida, tienes que aprender a pasar tiempo en su presencia. Aprender a alabarle y proclamarle. Recuerda que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando tú alabas a Dios, estás alabando a Dios aun cuando caigan chuzos, aun cuando caiga todo tipo de tormentas. La alabanza proclama quién es Dios y lo que Él es. La alabanza se proclama antes de que venga la victoria. La alabanza declara lo que Dios va a hacer. La alabanza está ligada a la esperanza. Por eso, cuando aprendes a alabar a Dios, ahí comienzan tus victorias. Nadie gana una batalla espiritual sin primero no haber aprendido a adorarle y alabarle. Así que las primeras victorias, ¿dónde comienzan? En los tiempos de alabanza. Por eso yo quiero que ahora tú entiendas que si estás pasando un momento difícil, un momento donde estás atravesando circunstancias adversas, comienza a alabar a Dios, comienza a proclamar su nombre, a exaltar su nombre en alto, ponlo en alto y declara que Dios es tu victoria, que Dios es poderoso, amén. Comienza a alabar a Dios. No esperes que llegue el momento de la victoria para entonces abrir tu boca y decir, Dios está Dios está contigo aunque no veas nada. Así que Benaía desarrolló un sentido claro de lo que era la presencia de Dios. Y cuando uno conoce quién es Dios, uno sabe dónde meterse. Uno sabe los pasos que tiene que dar. Uno comienza a discernir cuál es su voluntad. Alguien me escribía esta mañana y me preguntaba, pastor, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Me estaba escribiendo una persona que está teniendo dificultades para haber realizado sus sueños. Una persona que siempre está luchando, que sí con su trabajo, que sí con su salud, con un montón de circunstancias muy difíciles que le hacen pensar y dudar de que Dios realmente la haya escogido para realizar sueños en su vida. Muchos, de hecho, tienen grandes sueños y se frustran porque no ven cumplido en sus vidas los propósitos de Dios. Y se preguntan si estarán equivocados. Se preguntan si realmente están acertando o no están acertando con los pasos que dan. Mira, yo ese tipo de conflictos los pasamos todos. Pero cuando uno pasa el tiempo en la presencia de Dios, uno aprende a escuchar la voz de Dios, empieza a discernir cuál es el plan de Dios y ahí eso es lo que más seguridad te va a dar. Porque cuando tienes paz, todo va a salir bien. Dije, todo va a salir bien. Y aunque se demore la visión, espérala porque se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. Ahora, dicho esto, yo observo que la vida de Benaía nos marca una pauta muy importante. Lo primero es ese tipo de batallas que nos hablan de distintas realidades con las que tenemos que enfrentar. En primer lugar, él mató 2 leones de Moab. Probablemente hacen referencia a 2 grandes guerreros, a 2 luchadores. Quizás no se hacen algunas alusiones de la Biblia, algunas versiones de la Biblia hablan acerca de 2 grandes guerreros moabitas, que eran como leones. Y yo quiero decirte una cosa, cuando Dios tiene un plan con tu vida, se van a levantar fieras que te van a querer destruir, que te van a querer detener. Pablo decía, se me ha abierto una gran puerta, grande y eficaz, pero muchos son los adversarios.
Y yo creo que las grandes oportunidades que Dios tiene para tu vida van a ser amenazadas por enemigos que Dios va a levantar contra tu vida. Y a veces te va a tocar pelear con fieras, personas que se van a interponer en tu camino, impíos, inicuos, personas realmente brutales, que son calificadas como leones. Y los leones son despiadados, son depredadores. Hay una ira que se va a levantar contra ti. Algunos dicen, estoy sufriendo la persecución, oposición. Algunos ven esos leones en su jefe, ven esos leones en las personas con las que trabajas, en aquella persona que te da tu empleo. Hay gente que se levanta como fieras, amenazándonos, queriéndonos asustar, queriéndonos hacer retroceder. Y estamos todos rodeados de fieras por todos lados. Fieras que están en el colegio haciéndote bullying para que tú te tires por una ventana, para que desaparezcas. Hay muchos niños que están rodeados de leones, gente despiadada, profesores despiadados, políticos despiadados, jefes despiadados, amigos despiadados, hasta familiares despiadados. Son leones que se levantan para destruirte, para querer robarte la paz, para robar tu destino, para desplazarte del propósito de Dios. Pero aquí tenemos a un Benaía que decidió luchar contra ellos y Dios lo capacitó y lo venció, porque Dios es quien adiestra tus manos para la batalla. Y aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Amén. Porque tú perseguirás a tus enemigos y los vencerás y los pondrás bajo tus pies. Pero cuidado, lo más importante para vencer es cuidar el corazón. Que tu corazón no se llene de rabia ni de resentimiento por lo que te dicen, por lo que hacen. La lucha nuestra no es contra carne ni sangre. A veces las personas se vienen contra nosotros porque se convierten en instrumentos del diablo para destruirte. Y lo que el enemigo quiere es que tú veas a las personas como enemigos tuyos. Y la gente no es tu enemigo. La gente necesita la salvación de Jesús. Y la forma de vencerlo, ¿sabes cómo es? Amarles. Porque el amor es lo que doblega cualquier fortaleza. Por eso es muy importante que tu corazón no se llene de resentimientos ni de rabia. Por más que te hayan hecho, por más que te hayan atacado, por más lanzas que te hayan tirado, por más flechas que te hayan dado, recuerda una cosa: la victoria es del Señor. Y si tú te infectas de esa rabia y te dejas perjudicar por los ataques de la gente, entonces tú vas a caer en su juego. Vas a entrar en el duelo y vas a entrar en su dialéctica, hablar como ellos, actuar como ellos, reaccionar como ellos. Y nosotros no podemos hacer. Somos hijos de la luz. ¿Me está entendiendo? Por eso yo quiero que entiendas esto. Vamos a estar rodeados de gente que quiere que desaparezcamos porque les molesta nuestra fe. Les molesta nuestra fe. Pero somos imprescindibles para la esperanza. El diablo quiere que tú pienses que estás de más ahí donde Dios te ha puesto. Porque no te aceptan, porque no te quieren. Esos leones de Moab se han levantado contra ti para decirte: este no es tu lugar. Pero Dios te ha entregado todo lugar que pisares la planta de tus pies. Y digo esto porque sé que algunos estáis enfrentando situaciones muy adversas, gente que os odia, gente que tiene mucha rabia contra vosotros. Son leones que con sus bocas critican y murmuran y te atacan, pero tú no vas a dejar que ellos te dañen. ¿Por qué? Porque el poderoso está contigo. Amén. Él está contigo. ¿Cuántos dicen Dios está conmigo? Amén. Él está contigo. Por eso es muy importante. Y Benaía decidió enfrentar a estos leones y los venció. Pero también hay otra expresión que menciona aquí y es interesante. Y aquí sí que no se habla de forma figurativa de leones, sino que se dice que Benaía también dice que descendió a un foso en pleno invierno cuando estaba nevando y se peleó contra un león. Ahora yo me pregunto si realmente alguna vez tú has visto a alguien ir detrás de un león. Yo lo que estoy más acostumbrado a ver es la gente corriendo por delante y el león por detrás. Yo no veo a nadie persiguiendo leones, sino los leones persiguiendo a la gente, buscando el sandwichito del día, ¿verdad? Esta es lo más realidad, pero aquí lo que vemos es alguien que hace las cosas al revés.
Dice que él descendió a pelear contra un león. Literalmente, un león. Y ese león no fue a campo abierto, sino se metió en un foso. Pero como dicen en el circo, más difícil todavía, en pleno invierno, cuando está nevando. Yo creo que este hombre se complicó la vida. Yo digo, ¿y qué narices hace este hombre metiéndose en un foso a pelearse con un león? ¿Sabes que el león es 5 o 6 veces más rápido que un hombre? Pesa 3 veces, 4 veces, dependiendo del peso. Algunos pesan más que los leones, pero quiero decir que hay que dependiendo, si somos personas normales como las que estamos aquí, el león nos podría, y con un bocado, él puede quebrar tu cerebrito. Hace así como, alguna vez yo esta mañana estrujé una cucaracha, ¿sabéis cómo hace un crujido, crack? Entonces el león puede hacer lo mismo con tu cerebro, hace así con la boquita, traca, y te penetra con sus dientes tu coquito, ese coco duro que tienes, que no hay quien te lo rompa. Bueno, el león te lo puede quebrar en un momentito, así, es una fiera, y este se metió en el foso. Yo digo, ¿por qué se mete este hombre en un foso a pelearse con un león? Yo no lo sé, pero era Benaía. Y Benaía tenía un tema muy claro, que él no iba a permitir que ese león amenazara ni su familia, ni amenazara su gente. Cuando hay una amenaza hay que enfrentarla, ¿me está entendiendo? Y es verdad que a veces nos sentimos un poquito como Benaía, metidos en un foso, y decimos, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Y esto del foso a mí me es muy familiar, porque cuando nos metemos en un foso, nos hablamos de espacios estrechos. ¿Qué dije? Espacios estrechos. Esto me suena a angustia, esto me suena a estrechez, a situaciones estrechas, situaciones imposibles, irreversibles. Estamos metidos en un lío donde nos va a costar la vida, donde parece que no vamos a salir. Hay momentos en la vida donde Dios permite esas situaciones donde te ves en el pozo cenagoso. Y yo me puedo imaginar también a José, que estuvo en un pozo, alguien que soñó grandes cosas para Dios. Sus hermanos le tuvieron envidia y ahí lo metieron en un pozo. Pero cuando hay un propósito de Dios, Dios te sacará del pozo. Y puedo imaginarme también a Jeremías, que estaba en un pozo, en una prisión, porque le tenían envidia, tenían rabia, porque era un profeta de Dios. Pero mira, aunque te metan en un pozo, la palabra de Dios nunca podrá ser retenida. Por eso ahí en el pozo llegó la palabra y le dijo, clama a mí y yo te responderé. También Pablo estuvo en un pozo, ese pozo que era una prisión. Yo he estado en Roma y he visto ese pozo cómo es algo oscuro, profundo, bien adentro, pero ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando Dios está contigo, no importa dónde estés, Él te sacará de cualquier pozo, de cualquier situación. Puedo imaginarme a Daniel, que también estuvo en un pozo con los leones, pero cuando uno está con el Señor, hasta los leones pierden el olfato, deja de oler a carne, y pierden el apetito. Sí, Señor. Yo recuerdo un hermano que estábamos en una vigilia y me decía el pastor, era gitano, y él me preguntaba, hermanico, ¿tú sabes por qué los leones no se comieron a Daniel? Y yo dije, pues porque Dios está... Dice, claro. Dice, porque los que huelen al espíritu, los leones no los comen. Los que huelen al espíritu. Bueno, pues este olía a espíritu y además que se peleó con el león. Aquí lo que vemos es que se peleó con el león. Mira, yo quiero decirte algo. Y quiero decirte esto. El apóstol Pablo dijo que Satanás anda como el león rugiente, buscando a quién devorar. Y muchas de las cosas que a veces vivimos y decidimos para Dios es como meternos en un foso en pleno invierno. Y yo siento un invierno que viene sobre tu vida. El invierno nos habla de momentos inhóspitos, de momentos donde las cosas se ponen feas, difíciles. Esos momentos de improductividad, esos momentos de soledad. El invierno son esas etapas de la vida que no deseamos. Y se une el invierno con el foso y dentro del foso el león para resbalar,
para hacerlo más difícil todavía. Como solemos decir, llueve sobre mojado. Aquí nieva sobre hielo. Complicado al máximo. Y tú llegas a decir, de esta no salgo. Pero yo te digo, de esta saldrás. Lo que tienes que hacer es creer que Dios está contigo. Yo recuerdo al apóstol Pablo, quien expresó de esta manera tan sencilla lo que nos dijo. Cuando él se sintió solo, justo en una prisión, escribiendo a Timoteo, su discípulo, en 2 de Timoteo 4:17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Yo quiero decirte que aquí lo importante no es quién eres tú. Como se nos decía en el Congreso, los que pudisteis escuchar el mensaje de parte del Señor, no es lo importante, no es quién eres tú, sino que Dios esté contigo. Y si Dios está contigo, tú vas a salir de ese foso. Y si quizás tú te encuentras en un lugar bien hundido, bien difícil, resbaladizo, y el león siente su aliento y sientes que de pronto te va a machacar, te va a hundir, recuerda que vas a salir en el nombre del Señor. Y Dios te está preparando ahí en ese foso para que aprendas a luchar y a depender del Señor. Porque aquí no hablamos de un Benaía que era diferente a ti o diferente a mí. Él no era alguien que fue entrenado para pelear con leones. Simplemente es alguien que creyó a Dios y no le importó enfrentar riesgos, enfrentar situaciones, enfrentar momentos donde hay que pelear, no hay que agacharse ni de sentir que el miedo se apodera de ti. El miedo es parte de nuestra naturaleza. Pero para vencer el miedo hay que enfrentarlo. Y esto a veces es lo que tenemos que hacer. No es tiempo de huir, es tiempo de pelear. Es tiempo de encarar la situación. Deja de andar delante del león, que el diablo sepa que le vas a plantar cara en el nombre de Jesús. Así que en cualquier circunstancia que estés, declara que este es tu día de oportunidad, que este tiempo de máxima opresión es el momento que Dios escoja para darte una gran victoria. Porque como dijimos, para experimentar su gloria hay que correr riesgos en el nombre del Señor. Amén. Así que hemos visto dos maneras en que Benaía peleó. La primera es que peleó contra estas dos fieras de Moab, dos guerreros. Después se metió a pelear con un león en un foso. Y vemos otro acto de proeza que tiene que ver con el momento en que él peleó contra un gigante, un egipcio que tenía, un poquito más grande que yo, como 2 metros y pico, ¿no? Ese forrachón, y además con una lanza impresionante, que se venían contra él, pero aquí vemos lo mismo. Dice que él descendió a pelear. A mí me encanta los que toman la iniciativa. Recuerda que el que pega primero, pega 2 veces. Así que no dejes que el diablo te dé, dale tú. Pero Jesús dijo que hay que poner la otra mejilla. Sí, pero al diablo no hay que poner la otra mejilla. Al diablo tienes que dar tú primero. ¿Amén? Al diablo hay que darle primero, porque el diablo no se va a convertir. Así que dale duro. ¿Está bien? Dale duro. No, si te pide por misericordia, no tengas misericordia del diablo. Es mentiroso. Dale duro. A reventar. Amén. Porque el diablo no tiene esperanza. No se va a convertir Satanás. No diga, ay, que me lo he pensado 2 veces. No, tú no te voy a matar, diablo. Ahora, el gigante representa esas circunstancias que se vienen realmente como verdaderos montes, como verdaderos imposibles, insalvables, que se interponen en nuestro camino. Y lo interesante es que cuando queremos ver grandes cosas de Dios, pensamos que Dios se va a valer de recursos o se va a valer de grandes talentos, grandes dones. Dios no necesita nada más que alguien dispuesto. Y yo puedo verme a este hombre que decide pelear contra este gigante y lo que lleva en su mano, ¿qué es? Un palo. Para pelear contra un gigante. Anda con un palo en la mano. Y a veces Dios lo hace de esta manera. Con cosas sencillas. Con gente humilde. Con gente que no tiene grandes recursos.
con personas que no tienen todo lo que tenían que tener. Fiona y yo lo que hemos visto siempre es que Dios nos ha respaldado. Cuando le hemos dicho sí, nos hemos metido en grandes líos, no hemos mirado lo que teníamos en el banco, ni a veces teníamos los recursos, ni a veces teníamos todo lo que teníamos, pero nos hemos tirado a la piscina y Dios nunca nos ha fallado. Y eso va a pasar contigo y está pasando contigo. Y yo sé que Dios va a levantar esta iglesia para hacer grandes cosas. Y cualquier gigante que se venga, por muy grande que sea, y por muy grande que sea su asta, lo que el diablo traiga contra ti, se va a volver contra él. Porque lo que vemos a Benaía es que con el palo le agarró un garrotazo y dice que agarró la lanza y lo mató, con la propia lanza. Es decir, que lo que el diablo traiga contra ti, se volverá contra él. Así que el enemigo, a veces, cuando se viene fuerte contra ti, Dios va a hacer las cosas para que toda esa energía que Él mete para ti se va a transformar en gloria. Como estábamos viendo a través de la vida del apóstol Pablo, y estaba ahí en la palabra pastoral, que cuanto más fuerte es la opresión, cuanto más venga la tribulación sobre tu vida, mayor será el peso de gloria. Así que cuanto más el diablo te dé, peor va a sufrir él, porque el tiro le va a salir por la culata. ¿Cuántos dicen yo lo creo en el nombre de Jesús? Así que no tengas miedo si de pronto hay un gigante que se levanta contra ti. Recuerda que el poderoso de Dios está contigo, y aunque un ejército acampe contra ti, tú no temas, el Señor está contigo. Amén. Esto es tremendo. Por eso en esta mañana o en esta noche ya, lo que quiero decirte es que tienes que atreverte a creer a Dios, creerte, meterte en esa batalla y no tengas miedo. Pero aquí hay algo que quiero resaltar y quiero ir de alguna manera enfocarte al punto para mí más interesante de este pasaje. Y es cuando David dice que decide poner a Benaía como jefe de su guardia personal. Y la pregunta es, ¿por qué Benaía fue puesto como jefe de su guardia personal? Tú ves el relato y te vas a dar cuenta que él estaba entre los 30, pero no era considerado el mejor. Y aún de los 3, no era el más famoso. Pero David vio en él algo diferente. Y no se equivocó. Porque cuando tú ves la historia de Benaía, te vas a dar cuenta que tanto Joab como algunos de estos valientes fallaron a David. Y el que prevaleció hasta el final, al lado de David, el que lo defendió frente a la rebelión de Absalón, el que estuvo al lado de Salomón cuando fue coronado rey, el que estuvo no solamente como jefe de su guardia personal, sino también jefe del ejército de Salomón, es Benaía. Alguien sobre quien David puso sus ojos y no se equivocó. Y aunque no fue el jefe del ejército, lo tenía a su ladito. Estaba a su lado. Y yo creo que el rey está buscando a alguien para ponerlo al lado de su guardia personal. Y a mí esto me llama la atención. El rey quiere ponerte en su guardia personal. ¿Cuántos quieren ser parte de la guardia pretoriana de Jesús? ¿Por qué? Algunos piensan que para poder ser algo en la vida tienes que ser el que más notas sacas. Tienes que ser el más famoso, el que más like te dan en las redes sociales. Y cuanto más likes, más famoso y más influencer. Pero Dios no piensa eso. Para estar como jefe de su guardia personal, no necesitas tener el mayor número de seguidores en Facebook. No te preocupes. Si no eres el más famoso, si no eres la persona que más aplauden en el colegio, quizás estás luchando contra tus complejos
te ves comparándote con los demás. Y tú dices, es que yo no califico. Porque no piensan en mí, siempre piensan en aquel o en aquella. Pero Dios no mira lo que miran los hombres. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios, ¿qué mira? El corazón. Y yo creo que cuando David vio a Benaía, yo creo que David, ¿sabes de qué se estaba acordando? Se estaba acordando de él mismo. Porque él también era alguien que peleó con el oso y con el león. Él también estaba en ese lugar discreto, detrás de las ovejas de su padre. Él también era alguien que tocaba el arpa antes de ser rey de Israel y ser un guerrero y pelear contra Goliat. Él tocaba el arpa, y no porque era un bufón. Él tocaba el arpa porque le gustaba adorar y alabar a Dios. Él sabía lo que era la presencia de Dios. Y en ese momento tuvo que, para defender a las ovejas de su padre, tuvo que pelearse con osos, pelearse con leones, correr el riesgo para defender lo que era de su familia, lo que era suyo, y no iba a permitir de ninguna manera que ninguna fiera arruinase todo lo que con tanto sacrificio se había levantado. Y el diablo quiere arruinar tu familia, arruinar tu futuro. Y quizás nadie se fija en ti, ni tú calificas, ni eres el mejor, ni el más famoso. Pero Dios te está entrenando y te está preparando en tu intimidad, en tu soledad, en esos momentos que nadie aplaude, nadie conoce. Y estás luchando con tu intimidad, estás luchándote con el día que te levantas. Porque no estoy hablando de cosas que el mundo conoce, ni que salen en televisión. Ni nadie conocerá tu historia, pero ¿qué importa que nadie conozca tu historia? Si Dios sí la conoce y sabe lo que tienes que enfrentar cada día. Porque para algunos es una proeza levantarse vivo cada día, luchar con su enfermedad, sacar adelante su familia, pelear en el trabajo para abrirse camino. Las proezas no son las que cuentan en los telediarios ni las que salen en los periódicos. Las proezas son las que Dios escribe en su libro. Son las que Dios sabe acerca de ti. Conoce tus luchas, tu día a día. Y lo que Dios sabe es lo que sabía David, que Benaía no era un cualquiera. Benaía era alguien que sabía quién era Dios y sabía el poder de la unción. El poder de la unción. Y él se vio a sí mismo cuando de pronto no solamente enfrenta al león, sino que seguramente cuando fue con el palo para enfrentar a ese gigante, le vino el recuerdo del momento cuando él, con su zurrón y sus piedrecitas y su onda, se fue a enfrentar al Goliat. Y Goliat le dice: ¿qué piensas, que soy un perro para que vengas a mí con piedras y con palos? Quizás él no calificaba como un guerrero y Saúl le quiso poner su armadura para pelear. Y yo digo, mira, Dios no necesita cosas extrañas en tu vida. Simplemente sé tú mismo. ¿Me estás entendiendo? Sé tú mismo. Aprende a luchar tus propias batallas. Porque en esas batallas del día a día es tu campo de batalla, es tu pista americana para convertirte en el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. Porque en esas luchas que muchos no aprecian son las formas en que Dios te está preparando para los momentos decisivos de la vida. Para los momentos decisivos de la vida. No menosprecies ninguna prueba en tu vida. No menosprecies ningún momento en lo que tú sientas que para qué valió la pena todo. ¿Para qué luchaste? ¿Para qué invertiste? ¿Para qué fuiste? ¿Qué pintas tú aquí en este lugar? Es parte de la vida. Dios te está preparando. Y David sabía que Benaía no era un cualquiera. Porque seguramente antes de pelearse con ese egipcio, él dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza, mas yo vengo a ti con el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Dios está contigo, ¿me está entendiendo? Así que no dejes que tus complejos te traicionen. No dejes que ningún comentario, ninguna mentira te lave el cerebro
para decir yo no soy de los que califican. No, Dios no busca los mejores. Dios busca los que corren riesgos para Él. Por eso dice que lo hizo jefe de su guardia. ¿Qué le hizo? Jefe de su guardia. Cuando tú vas a la palabra guardia en hebreo y ves el término guardia, el término guardia tiene una raíz que significa el que obedece, el que escucha, el que está atento, el que está despierto. Los que están en la guardia del rey son los que siempre obedecen. No importa lo que el rey quiera, el que está en su guardia siempre estará listo para pagar el precio. Quizás no califica como los mejores para el mundo, pero para Jesús es seguridad. Que cuando Dios te necesite, tú dirás, aquí estoy, Señor. ¿Me estás siguiendo? Por eso no menosprecies el llamado de Dios. Cuando Dios te diga, te necesito en mi guardia personal. Te necesito para que hagas la guerra conmigo, para que el reino de Dios se establezca, para que el evangelio avance, para enfrentar a Satanás y a sus fieras. Necesito gente en mi guardia, gente fiel, gente que oiga mi voz, gente que cuando yo tenga sed sea capaz de dejar cualquier cosa y bajar a buscar un poquito de agua para darme de beber. El rey necesita gente en su guardia. Los tiempos de gloria llegan para ti y esos tiempos de gloria están precedidos de grandes batallas. Pero es que este es el momento de las grandes decisiones. Es el momento donde nos tenemos que alistar para estar al lado del Rey de Reyes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero estar. Yo quiero estar ahí. No te digo que seas el mejor, pero Dios no busca a los mejores, sino los que están dispuestos a obedecer. Los que están dispuestos a obedecer. Y si tú vas a obedecer, Dios hará contigo lo que tú jamás has imaginado. ¿Me estás entendiendo? Yo sé de lo que te estoy hablando. Porque el que se crea que es el mejor no califica para Dios. Porque lo vil, lo menospreciado, lo insensato es lo que Dios escoge para avergonzar a los sabios y a entendidos. Y si tú eres débil, diga al débil, fuerte soy. Oh, aleluya. La presencia de Dios está aquí en este lugar. La unción del Espíritu Santo está aquí en este lugar. Él está aquí en esta noche. Yo sé que hay gente que está luchando con sus sentimientos, sus emociones. Están en un momento decisivo en sus vidas. Alguien se está pensando 2 veces si se ha metido donde no debía. ¿Será una ilusión que tú has dicho sí al Señor? Este es un momento extraordinario para que tú le dejes al Señor obrar en esta noche, que la unción venga sobre tu vida. Él te va a dar la victoria, te va a dar la capacidad, te va a dar la fortaleza. La gracia de Dios está aquí en este lugar. Yo la siento y esta noche se rompen cadenas en este lugar. Pensamientos y mentiras que te están diciendo tú no calificas. Y te estás comparando con otros y estás queriendo ser como otros. Estás dejando que los complejos trabajen en ti. Y te están robando la oportunidad. Cada uno tiene que enfrentar sus propias batallas. Y lo que Dios me pide a mí no te lo va a pedir a ti. Pero lo que sí tienes que saber es que tienes que estar ahí dispuesto a correr los riesgos y a pagar el precio. Y si lo haces, Dios no te dejará en vergüenza. No sé cuáles son tus batallas, pero es tiempo de proezas. Estos tiempos que corren son tiempos de proezas, donde el creyente se tiene que levantar como Benaía. Y pregunto, ¿cuántos hay aquí como Benaía? ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántos hombres le dicen, Señor, quiero estar en tu guardia personal? Quiero estar ahí, que cuentes conmigo, Señor, donde tú quieras, yo estaré. Donde tú me llames, ahí estaré. En cualquier momento yo estaré, de noche, de día, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Yo estaré en el nombre de Jesús, porque Dios te va a usar para cosas grandes en el nombre de Jesús. Y todos pasarán, pero tú prevalecerás.
¿Me está entendiendo? Yo eso lo he visto. Yo fui atacado con muchos complejos. Yo recuerdo cuando dije sí al Señor, cuando Él me llamó. Yo sé de dónde Dios me ha sacado. Por eso siempre hay que mantener el punto de humildad, de saber que Dios no te usa por lo que tú te crees, ni por lo que parece, ni por lo que tienes. Dios no necesita nada de lo que tú tienes. Dios lo único que necesita es que quieras estar dispuesto a escuchar, a obedecer, estar listo, lista para cualquier momento. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. La gloria de Dios está aquí en esta noche. Por eso pregunto, ¿cuántos dicen yo quiero ser Benaía? Si esta palabra es para ti, yo quiero que te levantes, vengas aquí delante, busca un lugar donde quieras estar. Porque esta noche yo quiero orar por ti. Y algo va a pasar en este lugar. Su presencia está aquí en este lugar. No sé cuántos escucharon y se enchufaron con esta palabra. Pero yo creo que vienen cosas muy bonitas para tu vida. Oh Señor. Lo más bajo posible, la música un poquito bajita. Pero quiero que esta noche el Espíritu Santo se pueda mover. Pase lo más adelante posible, porque hay más que están ahí que no se quedan ni en el pasillo, para dejar que el Señor pueda moverse y deja que el Espíritu Santo ahora siga hablando, por favor, en tu vida. Hay cosas. Yo creo que Dios está preparando una etapa nueva para algunos de ustedes, y especialmente el Señor está preparando la vida de algunos jóvenes, y especialmente para una joven, donde el Señor te está preparando para una etapa en tu ministerio muy decisivo. Has dejado que ciertas situaciones en tu vida te hayan sacado del centro de la voluntad de Dios. Ciertas batallas que has tenido que enfrentar con tus sentimientos. Pero Dios no se ha equivocado cuando ha puesto sus ojos sobre ti. Dios no se ha equivocado cuando ha puesto sus ojos sobre ti. Aquí está gente que va a estar al lado de Jesús. Proezas, cosas que en tu vida íntima pensabas que no podrías vencer. Hoy comienzan proezas en tu vida, aún en tu intimidad. Victorias que tú pensabas que no vendrían, llegan esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Shamakinda Rabasaya Rabakanda Rabatorabashira. Dios ha cortado los hilos de tu confort. Dios te ha movido a espacios de batalla, a espacios de confrontación, para que aprendas a depender de la gracia de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Sentir que todo se desmorona, sentir la soledad, el aislamiento, sentir la estrechez y la angustia, no es parte de la derrota, es parte del entrenamiento. Porque Dios te está forjando para ser gente de primera línea. Gente que no va a retroceder ante ninguna circunstancia. Dios solamente quiere que aprendas a oír su voz. Aprendas a escuchar cuando Él te necesita. Aprendas a escuchar cuando Él te llame. Aprendas a escuchar cuando Él te necesita, aquí o allá, ahora o después, hoy o mañana, pero que siempre sepas escuchar su voz. No necesitas demostrar nada a Dios. A Dios no le impresiona nada de lo que tú eres, ni de lo que tú tienes. A Dios lo único que le hace falta es tu obediencia.